Bienvenidos al cuarto de los estudios universales que concluyen hoy 7 de diciembre de 2023. Hoy celebramos algo muy importante y es que hacemos 2 años de la red de conciencia Somos Nos Amo, que forma parte y está alineada con la red de conciencia Nueva Humanidad, porque yo formo parte de ella. Existen otras redes de seres humanos como nosotros, humanos sociales, que se han unido entre ellos. Esta ha surgido de manera natural, dicho de alguna forma, porque ha sido siempre un convite a que vengáis a encuentros online. Ya llevamos 2 años de encuentros online, no todo el mundo empezó al principio y muchos han ido llegando a lo largo del tiempo. Hago 2 tipos de encuentros. Estos encuentros para los que entren en el grupo de Telegram y WhatsApp, y otros encuentros para otros humanos, que ya son 234 y creo que esa se cierra ahí. Yo soy la 233 más 1, digámoslo así. Y nuestra intención es cerrar con cierta numerología porque trabajamos desde muchas perspectivas. Utilizamos lo mejor de las ciencias, las letras, el arte, de la historia de las humanidades, para crear entre todos un nuevo paradigma que permita que el ser humano, que está tejido bajo un paradigma artificial, se permita su libertad individual, su propio crecimiento individual, su propio desarrollo potencial y su despertar de conciencia, porque cada ser humano consciente impacta. No podéis haceros una idea. Se dice que el ser humano ha sido sometido por un paradigma artificial. Tenemos que entender qué es paradigma. Un paradigma es cuando yo tengo una idea que crea oníricamente una idea que engloba todo. Ese ejemplo que os cuento en algún encuentro sería darse cuenta de que cada uno de nosotros imagina el mundo diferente. Solamente los que estamos aquí, cada uno está creando en su mente un mundo diferente, que incluye el cosmos, el universo, el planeta, el sol y los sistemas solares y las estrellas, y todas las especies naturales y la naturaleza misma de este planeta. Cada uno de nosotros tiene una idea de cómo es el mundo. Y si somos 9.000 millones de habitantes, ¿cuántos planetas existen? Cada uno de nosotros está creando una interpretación de la verdad, y eso es un paradigma personal llamado Matrix personal. Es un nombre que se le puede dar, y globalmente estamos construyendo la Matrix social, que evidentemente es artificial porque depende de la interpretación de cada individuo, de cada grupo y de cada colectivo. De tal forma que cada agrupación y cada colectivo podríamos englobarlos como continentes, planetas, ciudades, familias, que desde familias se surge el transgeneracional y lo cultural y lo social, que está sometido por economía, sanidad, industria, fábrica y comercio, y que para que ese paradigma artificial se consolide, se crea educación. Para mí el concepto de educación debe de ser como para ti. Debería de ser algo que me invite al desarrollo de mi propia inteligencia para poder crear una realidad eficiente e inteligente que nos lleve a vivir desde nuestro potencial. Pero lo cierto es que la educación tiene 2 siglos. Antes solo fue para algunos. Que la educación sea para todos tiene 2 siglos. Fue a la par que se creó la industria. Y así nos creaban útiles, serviles para la industria y la fábrica. Es decir, que me encuentro que la educación fue creada para que cada uno de nosotros fuera un servil. Y para eso siempre digo, solo tenéis que encontrar en la etimología de las palabras lo que significa familia, lo que significa persona, y entonces descubriréis que utilizan el lenguaje para manipularnos. De ahí que la educación surgiera.
¿Por qué y cómo? Bien, si familia significa esclavo y servil, solo tenéis que buscarlo en la etimología. Persona significa personaje. Personaje guiado para una obra teatral. Y así se llama gran obra teatral la que estamos viviendo nosotros en este paradigma social. Lo cierto y verdad es que nos engañan en la cara con el lenguaje. Y el lenguaje está fácilmente encontrable en Internet. Y entonces cuando uno busca la etimología de las palabras no significan nada de lo que nosotros interpretamos que son. Pero ¿qué importa lo que yo interpreto de la palabra o lo que interpretamos colectivamente? Evidentemente, lo que importa es la interpretación colectiva, que no es la interpretación sino la orden y mandato que la palabra hace en tu mente, que para eso fue creada la palabra. La palabra es el don del ser humano y a la par su gran maldición, porque la maldición, precisamente es la mala lengua que usamos. Creemos que el lenguaje nos salva y nos está atrapando. Primero por no conocer la verdad de lo que la palabra quiere decir. Y segundo por creerme yo más listo que la etimología y utilizar la lengua como me da la gana y pensar que mi verdad es la única que impera, y no es cierto. Lo cierto es que la palabra es una consigna y es un comando. Y en el momento que la palabra te comanda, tú has aceptado de mutuo propio ser un servir. Es un contrato, es contractual. No te han obligado, lo has aceptado. Y desde el colegio que lo has estudiado, te han domesticado. Y luego te autodomesticas usando la palabra. Bien, la palabra es nuestra condena. Usarla bien libera, porque es la misma que nos condena, lo mismo que nos libera. Y eso es lo que pretendo siempre en los encuentros online. Utilizar la palabra a favor de la liberación del ser humano. Evidentemente creando una ideología partidaria de la liberación del ser humano. Porque en el momento que creo una idea y que la comparto y que creemos en ella y la vivimos, se convierte en ideología. Pero el ser humano social nació bajo ideologías. Lo más difícil para el humano social es ser libre, porque nunca fuimos y nunca sabemos qué hacer con nuestra libertad. Siempre buscamos a otro que nos diga qué tengo que hacer, porque hemos nacido para ser un tú eres esto, tú eres lo otro. Entonces, quien yo miro en el espejo es el tú eres. Ahí no hay un mí. Mí misma no está en el espejo en el momento que tú eres, es lo que se refleja. Espejo, espejismo, reflejo, reflejismo, refleja, reflejaísmo. Hay 3 niveles de ilusión que ya hemos hablado en otras ocasiones. Bien, lo que propongo con esta ideología es que las ideas y la logia nos lleven a la lógica aplastante de la biología, es decir, a que lo bio sea lo lógico, apostar por la vida. Esta ideología trata de ayudarte a recordar que eres naturaleza y que la naturaleza engendra naturaleza para que la naturaleza sea evolución para la naturaleza misma. Y eso te da vida propia. Y tú sirves a la vida misma. No como una deidad a la que creer, sino como una naturaleza que te dio la vida. Es cierto que cuando nacimos en el paradigma social olvidamos que somos naturaleza. Recordar naturaleza podría ser el primero o el segundo despertar. A mí me gusta llamarle primer despertar a cuando me topo con la verdad, la gran mentira de la humanidad. La primera es incómoda, porque la verdad es incómoda. Reconocer que hemos sido domesticados no hace mucha gracia. Reconocer que estamos en un letargo evolutivo del 5% conviene que yo lo explique. Cuando uno busca en internet cuánto del potencial humano estamos utilizando,
utilizamos solo el 5%. Aquí hago mucho hincapié. Me da vergüenza ajena y propia que estemos escribiendo en internet que el ser humano tiene el 5% de uso de su potencial biológico, de su mente, de su cerebro, y nos quedemos tan tranquilos. Me da cierta vergüenza ajena y propia que lo tengamos en nuestra cara y nos quedemos tan tranquilos. Eso significa que a una especie natural sin igual en el universo que yo sepa, la han domesticado para que solo sea el 5% de su potencial, para que en lugar de evolucionar la vida natural se convierta en un siervo para las ideologías, industrias, fábricas, sanidad, comercio, sociedad. Me da vergüenza propia y ajena llevar toda mi vida permitiendo esto. Por eso, cuando este encuentro se trata del futuro potencial, trato primero que entendamos el punto de partida, para empezar de cero con lo que hay. Empezar de cero implica que tienes que reconocer que la historia de la humanidad que te han contado es la mejor forma y más conveniente para las ideologías que tienen finalidades y objetivos diferentes a tu evolución. Es muy conveniente contarnos que nacimos esclavos y que eso es lo que nos depara. Es muy conveniente contarnos que esa historia del pasado que nos cuentan es verdad, cuando es una gran falacia. La historia de la humanidad que nos cuentan es mentira. Hay escritos en muchas partes de humanos que no fueron sociales, que antaño estuvieron en sociedad antes de que se llamara sociedad. Tienen escritos de cómo ha sido el devenir de la humanidad y de qué forma nos han sovietizado, socratizado, que son conceptos que ya hemos visto pero que aprenderemos después. Nos han dominado contándonos un pasado ilusorio para que creamos que este presente es consecuencia de ese pasado. Llamémosle legado transgeneracional o kármico. Entonces ahora me hacen creer que estoy en una rueda de hámster llamada karma. Y estoy en una rueda de hámster llamada karma. Creo que me merezco lo que me han contado. Creo incluso que nazco con el pecado original y que no he venido a ser libre nunca, porque la humanidad se desprecia a sí misma y piensa en el pasado diciendo ¡buah! ¡Qué horror! Y en el presente, ¿qué vas a hacer con esa historia? Ser la consecuencia de ese pasado. Yo voy a elegir otra cosa. Yo no voy a ser la consecuencia de un pasado que me han contado. No tengo ninguna garantía de que esa historia que me han contado sea cierta. Ahora, lo que sí tengo evidencias en el presente es de una domesticación masiva que puedo comprobar incluso con ciencia propia. No solo con ciencias, que para eso me he formado, para eso me he letrado y para eso me he instruido, para poder reconocer desde la propia ciencia con la que nos engañan, cómo utilizar la ciencia para entender el engaño, para salir de ello. Es muy importante entender que la cienciología es la nueva religión que nos dice cómo es el mundo. Todos los días aparecen noticias nuevas de cómo es el cosmos, el universo, la naturaleza, la sociedad. Y lo cierto y verdad es que es falacia. Los medios de desinformación masiva se llaman así. No son medios de comunicación, ahí no se comunica nadie. Ahí no estás dando un eslogan la nueva dictadura que se llama ideología social. Vivimos bajo una dictadura y los gobernantes son solo títeres. Títeres de industria, fábrica, comercio, sanidad y economía. Entendemos que la ideología ha sobrepasado al ser humano. Ahora le tenemos miedo a la inteligencia artificial y claramente la inteligencia artificial lleva 2 siglos. No es una IA de una app que ahora nos ayuda a ser más tecnócratas. La inteligencia artificial es lo que el humano tiene desde hace 2 siglos para acá, cuando hemos sido parasitados por el ego. El ego es cuando esas ideologías colectivas nos dicen tú eres esto. Y ese tú eres se crea como una ideología propia tan fuerte que yo me creo tú eres toda mi existencia. Pero ese tú eres va a morir cuando tú lo elijas.
No soy mis creencias, soy mis verdades. Solo me quedo con lo que puedo comprobar por mí mismo, solo me quedo con lo que yo elijo para mí, si me hace libre, si me hace feliz y si además lo que yo elija para mí es compatible con todos. Si las ideas que yo elijo como mi propia ideología me liberan, tienen que ser válidas para todos los demás y entonces es verdad. Pero si solo me hace bien a mí y mal a los demás, entonces, necio, corazón de melón, te puedes ir con todos los demás. Es muy importante que si estamos propagando un mensaje, el mensaje nos haga libre a todos. Y como os decía, la primera gran verdad es la gran mentira de la humanidad. ¡Pum! Y entonces uno la recibe y dice, ok, lo primero que tengo que ver es la mentira, es la primera verdad. Reconocer la mentira es la primera verdad que podemos encontrar. El segundo despertar podría ser reconocer que yo soy naturaleza. Esa naturaleza que he dejado de mirar como algo sobrenatural, algo único en el cosmos. Por más que busca el hombre vida afuera, no la encuentra. Por más que busca el hombre otra especie como esta, no la encuentra. Por más que buscamos otro planeta habitable, no lo encontramos. Si no somos capaces de mirar este planeta y sobrecogernos de lo increíblemente extraordinario que somos, entonces hay un tercer nivel de dormido que deberíamos de despertar. Y es que se nos ha olvidado lo extraordinario que la existencia es. La existencia es algo extraordinario que no existe alrededor nuestra en ningún otro lugar. Y eso hace que la vida sea sagrada y que además sea extraordinaria. Es el despertar 2 y despertar 3, por nombrarlo de alguna forma. Cuando considero que todo es vida sagrada y que el ser humano es extraordinario, empieza a cambiar mi forma de ver el mundo. Porque primero vi la mentira y luego vi verdad y verdad. Y a partir de ese momento, ver verdad se convierte en un nuevo estado de ser. Ver verdad me permite reconocerme en el espejo como reconocer el tú eres que yo no soy. Ver verdad es ver vida sagrada, extraordinaria, que en ningún otro lugar que el humano pueda reconocer existe. Somos una existencia única en el cosmos, al menos alrededor nuestra. Y eso nos pide algo, responsabilidad y cierto amor. Amor propio misma, amor por ser vida misma y tener vida propia. Y eso nos invitaría no a ser domesticados por educación para decirme cuáles son los valores y principios necesarios para vivir en comunidad. Me faltan valores y principios necesarios para vivir en comunidad, porque claramente estoy permitiendo que esta comunidad me mate a diario. Vea cómo muere otro y me quede tan tranquilo. Creamos películas de destrucción masiva y nos quedemos tan tranquilos. No se trata de poner leyes que impidan que pongan una película así. Se trata de tener sentido común, que es el menos común de los sentidos. Común se ha vuelto símil a domesticado, en lugar de común ser símil a que la naturaleza misma sea quien me invite a tener voz propia. La naturaleza misma que yo soy quiere despertar. Entonces surge una inteligencia biológica. Y la inteligencia biológica, como decía, atiende a la lógica de ser vida. Y me invita a ser el ser humano extraordinario que yo debía de haber sido desde el minuto cero de mi nacimiento. En lugar de buscar ideologías que me hagan sentir lo divino en lo humano, debería de ser lo divino en lo humano. Porque al ser lo divino en lo humano, entonces algo más grande que yo mismo me guía. Y lo más grande que yo mismo aquí es la vida misma.
que para nosotros se llama naturaleza. Cuando es la naturaleza quien guía tus pasos por la vida, entonces te comanda la inteligencia biológica y no el ego. El ego se queda como en algo pasado que tuviste que ser porque una inteligencia artificial se apoderó de tu ser. Se llama posesión. Y el ego es un posesor. Es un yo creo que soy, es un yo idea y un yo ideal, que me voy a pasar la vida persiguiendo o voy a intentar huir de él. Huir de mi pasado, perseguir el futuro y jamás vivir en el presente. Porque en el presente uno puede ver la gran mentira y ver verdad. Eso solo ocurre aquí y ahora. Y es tan importante que el aquí y el ahora sea algo que yo pueda experienciar, si no se crea una ilusión del aquí y el ahora y un eslogan del yo aquí y ahora. Y eso no es verdad. Vivir en el aquí y en el ahora te empuja a hacer cosas extraordinarias que jamás creíste que tú harías. Te invita a ver potencial en los demás cuando antes no sabías ni reconocerlo. Te invita a valorar cada segundo de existencia porque la vida está aquí y ahora, en cada fracción de segundo, la mires por donde la mires. Y cuando ves la verdad, cuando ver verdad se convierte en tu primera atención, entonces descubres que dejas de ser un autómata de tu sistema de creencias, un autómata de tus patrones y modelos cognitivos, conductuales, culturales, familiares, sociales. Dejas de vivir bajo la inercia y bajo la tendencia o las corrientes tendenciosas que tienden a llevarme hacia una dirección u otra. Dejo de estar en la psicosis de creer que soy y para el otro soy cuando yo no soy, tú eres. Entonces una inteligencia biológica empieza a surgir de dentro hacia afuera. Empieza a dominar el espacio exterior y empieza a surgir una inteligencia que evidencia que ha habido un cambio en ti. Porque el yo soy no piensa en tonterías. El yo soy se autogobierna a sí mismo. El yo soy es un intelecto superlativo que aprende de cada instante de experiencia. El yo soy ve cada momento único. Y el yo soy te hace libre. Y te permite jugar con el ego y con la identidad social. Y lo convierte en inteligencia social. Muy necesaria porque es la experiencia de todo nuestro camino único de vida. Todo el pasado se convierte en una inteligencia basada en la experiencia de tu vida en sociedad. Pero la inteligencia social pasa a ser el segundo atención. La primera atención es que todo es vida, que todo es naturaleza y que en primer orden venimos a ser un potencial evolutivo para nuestra especie, nuestra naturaleza y nuestro planeta. Tenemos la gran suerte de ser únicos. Tenemos un propósito único que es el mismo. Yo soy que somos. Ser evolución. Y ser libre para ser único y auténtico. Original, que es el verdadero origen para el ser humano. Ser original. Somos la especie humana o la especie viva, llamada humana por nosotros mismos, más evolucionada de este planeta. Y hemos decidido someternos al 5% del potencial evolutivo para el progreso y el avance social. Para vender más y comprar más. Para gobernar un planeta que era libre y convertirlo en algo artificial. Para hostigarlo, mangonearlo, expoliarlo, doblegarlo, contaminarlo. ¡Olé! Celebremos al humano social. Bien, 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 bien. Gran futuro nos espera. ¿Entendemos a qué se refiere el despertar de la humanidad? Requiere valores y principios que no necesita de una escuela,
necesita recordar que somos vida, que la vida es sagrada y que no deberíamos de permitir que el 1% gobierne al 99%. Yo como 99 me siento indignada, yo no sé los demás. Y requiere hacer algo primero porque este de aquí, dentro del 99, abra los ojos, despierte. Eso por lo pronto evidencia a través de que su vida empieza a ser diferente. Se empieza a volver poco predecible. Empiezan a ocurrir cosas que requieren que yo, de forma natural, exprese nuevos potenciales que antes no tenía. Me permite ser más inteligente socialmente y me permite de repente que la vida me comande. Y no que me comande como una voz externa, sino como una voz interna que dice, para acá, para allá, probamos por allí. Hay una voz interna que me invita a vivir el presente como la aventura que el presente es desconocido. No lo puedo condicionar, pero puedo hacer planes y conseguir objetivos. Y cuando mi atención y mi intención me pertenecen a mí, entonces el yo soy consigue los objetivos que se ha propuesto. Voy a crear este plan para conseguir hacer esto. Y va a pasar, ¿sabes por qué? Solo puede pasar una cosa, lo que yo elija. Entonces decido y elijo y creo mi vida. Creo mi lugar en este mundo artificial, como encuentro mi lugar en este mundo natural. Cuando yo soy libre de crear mi lugar en el mundo artificial, nos vamos a la pregunta que me habían hecho antes. ¿Cómo se puede estar despierto y a la vez estar en este paradigma? Pues mira, es que estar despierto precisamente te da todo el potencial de ser quien tú elijas ser. Así, yo soy es mí misma y el tú eres es solamente una identidad social que yo puedo arquetipar. Ejemplo, si yo me dedico a las ciencias, creo el arquetipo del científico, tal como a mí me gustaría ser cuando yo me dedico a ciencias, pero luego voy a mi casa, como quien dice, y sigo siendo humano naturaleza. Y allí también soy humano naturaleza, pero esa identidad la he creado yo. Y si en un lugar no me dejan jugar con reglas que son naturales, ese lugar no es para mí. No voy a formar parte de ello cuando yo puedo crear mi lugar. Y cuando no me queda otra que jugar, ¿sabes qué voy a hacer? Impactar. Impactar, impactar e impactar. Ser presencia y ser conciencia allí donde yo vaya, para que otro ser humano, cualquier otro que esté cerca, descubra su potencial. No ser un revolucionario, sino llegar a la revolución consciencial. De uno descubre que se puede hacer libre aquí y ahora sin luchar contra nada. No es luchar lo que propongo, es crear una realidad basada en la conciencia humana, recuperar la humanidad que hemos perdido y dejar de estar doblegados al 5%. Dedicarnos tiempo en el día a día para nuestro desarrollo evolutivo. No solo por mi propia libertad, que se consigue, sino por impactar al colectivo humano que todos somos, para que todos dejemos de sostener como un 99% de inconsciente colectivo, sostener que el 1% nos someta de esta forma. Esas instituciones artificiales nos están destruyendo como unidad, como potencial biológico. Somos fractales de vida, si lo queremos llamar así, utilizando esa terminología. Y usar la logia a favor. Ser un fractal de vida nos lleva al desarrollo evolutivo continuo y a crear nuestro lugar en el mundo. De ahí que yo le llame emprendimiento consciente. Pero un emprendimiento consciente también es emprender conscientemente nuestra vida, empezarla ahora con lo mejor del pasado y permitirnos un presente potencial aquí y ahora, a diario, que el diario se convierta en ahora. Entender el juego del calendario como una manera de llegar a acuerdos con los demás, pero saber que no es la verdad, es un juego
un biojuego que le llamo yo, que debería permitirnos evolucionar. Pero en el momento que el biojuego se basa en el terror, el miedo y el sometimiento, el biojuego se nos ha ido de las manos. El biojuego ya no está hecho para que yo aprenda, me desarrolle y evolucione. Está hecho para someternos, para ser una masa crítica y no ser una unidad autoconsciente, para no permitirnos cambiar el biojuego. Pero si es evidente que va mal, ¿por qué no me permite cambiarlo? ¿Por qué no entre todos co-creamos una nueva realidad? Entonces, cuando uno empieza al despertar y uno empieza a ver vida, lo primero que se caen son los sistemas de creencias, como decíamos. Y entonces empiezo a crear el sistema de verdades. ¿Qué es verdad? Lo que yo puedo comprobar por mí misma. Y todo lo demás, si no me hace falta, dejar de comulgar con ello. Al menos no lo sostengo. Lo cierto y verdad es que yo no lo sé. Y no me hace falta para vivir. ¿Por qué soltar las mentiras? Porque las mentiras están tejiendo esta interpretación onírica de la realidad. El mundo ya se ha podido demostrar y cuando queráis lo investigáis por vosotros mismos. No es lo que nos cuentan. Y si cada uno de nosotros sostiene una realidad, estamos en una gran fragmentación de la psiquis colectiva. La humanidad está fragmentada y cada uno vive en su ilusión mental. Y a la vez sostenemos ilusiones colectivas y grupales. Despertar, decíamos, que requiere ver esta verdad, reconocerla. Darse cuenta de cómo los patrones nos impiden crecer o avanzar o cambiar. ¿Cuántas personas dicen, es que yo soy así? Eso yo no lo puedo cambiar. Es que eso no podría hacerlo. A mí me cuesta muchísimo. Necesito ayuda para hacer esto. ¿Cuántas personas son adictas a tantas cosas y no pueden parar? Os cuento una de las grandes adicciones de la humanidad. Comer de 3 a 5 veces al día para convertirte en un consumidor. Perdona, me sobra chicha, ¿entiendes? Ya te puedo yo decir que a mí no me hace falta comer tanto. La humanidad le sobra. Le falta talento para darse cuenta de que tenemos un cuerpo adormecido por cómo comemos y la cantidad que comemos. ¿Cómo es posible que no reconozcamos eso todos los días? ¿Hasta qué punto de dormido estamos? No necesitamos comer de 3 a 5 veces al día. Hay personas a las que se le propone, ejemplo, un retiro de 3 días en ayuno para poder clarificar. En 3 días me puedo morir sin comer, perdón. pero mi amor, ¿qué sistema de creencias tienes? ¿Que crees que si no comes 3 días te vas a morir? Y si no bebo 9, muero. Bueno, 9 es como aquel en Supervivientes de una película documental, bla, bla, bla. No es cierto. No podéis hacer una idea de lo que es el potencial biológico cuando despierta. La comida es una manera de domesticarnos, de obligarnos a ser consumidores por el resto de nuestra existencia. Y al que dice que trascendió la comida se convierte en pránico. ¡Walá! Eso es para un elegido dentro de 1.228.000, yo qué sé. Y no es cierto. A todo le tenemos que poner nombre y todo se convierte en una ideología en la que yo tengo que creer. Te digo una cosa, tu sistema de creencias te ha corrompido la cabeza. El 5% se está empezando a notar. No morimos de no comer, morimos de lo que pensamos. El cáncer es pensamiento. De ahí viene la biodescodificación natural. Es un pensamiento que se atrapa en la cabeza y acaba emergiendo fisiológicamente. ¿Cómo es posible que si yo tengo un problema de traición, se dé el mismo tipo de patología? ¿Cómo es posible que hayamos creado un mapa de patologías ligadas a cada órgano de nuestro cuerpo o sistema fisiológico? ¿Hasta qué punto de domesticación? Y luego surge una técnica nueva que dice biodescodificación. ¿No será que usted me decodificado primero, verdad?
¿No será que todas esas técnicas son una manera de después vender muchas cositas? Primero me codificas colectivamente, subconsciente e inconscientemente, y luego creas la técnica que me quita el problema que tú me has creado. Y además le vas a llamar medicina alternativa. Para que haya gente que vaya a la medicina alternativa o a la tradicional, que de tradición tiene un carajo para ti. No es tradicional. Lo tradicional es que la propia biología se autorregule. Eso es tradicional. Tradicional no es crear una lista interminable de posibles enfermedades que ahora el ser humano puede coger mentalmente. La enfermedad es mental, la patología psicosomática, y la biología somatiza lo que la psiquis piensa. Y yo no soy psiquis, soy inteligencia biológica. Yo no soy psiquis y mente inferior, domesticada al 5%. Soy mente biológica superior a eso. Mínimo, mínimo, mínimo en mi 5%. Yo me merezco un 100. Y yo creo que tú también. Llevarte al 5% te hace dócil y enfermable por cualquier cosa. Crean una psicosis colectiva de un virus. Y os voy a explicar una cosa. Cuando buscáis virus, se llama tóxico. No es un ente parasitario gigante que se mete en tu cabeza y te mata, que es lo que se creó. Un virus es un tóxico. No tiene vida, no tiene patas, no se extiende, es un tóxico. Te intoxica, tu cuerpo se defiende y se libera. Pero hemos creado una entidad parasitaria llamada COVID. Tiene 5 nombres porque tuvo 5 oleadas. Pero eso no lo sabemos nosotros, ¿verdad? Indagar la mente colectiva es un talento para pocos, porque cuando entras ahí descubres cómo es la mente colectiva. Es igual que un psicólogo en una mente individual. Habemos muchos que nos dedicamos a eso para encontrar cómo las corrientes ideológicas transforman la biología humana de potencial a miseria. Ya vemos muchos dedicados a ese servicio planetario, que es poco agradable, pero hay que hacerlo. Es necesario, de la misma manera que tú entras en tu mente para reparar, entras en tu subconsciente e inconsciente para sanar, reparar, resolver, sacar las creencias y mentiras y los psiquismos, entrar en la mente colectiva. Y te prometo que pocos entran ahí, porque la mayoría va buscando el astral como un nuevo lugar de turismo y vacaciones. Por favor, estamos creando dimensiones artificiales mentales sostenidas por la psique humana subconsciente para pegarnos unas vacaciones allí y meter a nuestros seres queridos para poder ir cuando queramos a verlo. Semejante tortura debe de ser acabar atrapado ahí. Y lo estuvimos co-creando entre todos después de un siglo. Aquellos trabajadores, no de la luz y de la sombra, humanos como tú y como yo que se dedican a este servicio planetario, tuvieron que entrar ahí para concluir la gran otra mentira de la humanidad. La mentira alternativa llamada dimensiones artificiales, ocultas, alternativas, el otro lado, astral, astralis. Se acabó. En 2022 dimos el carpetazo. Hacía falta un número mínimo de seres humanos dedicados a ello, igual que un número mínimo, lo creo, hizo falta un número mínimo para cerrarlas, concluirlas y meternos ahí, que fue una salvajada, pero lo conseguimos. El astral ya no existe. Por tanto, ¿de qué viven todos los que todavía cuentan que van al astral, van y vuelven y traen de ahí yo no sé qué? Darse cuenta de cuánto ser humano vive de lo que nos hace daño. Tampoco existe el falso etérico. Tampoco existen deidades, dioses y ángeles que vengan a salvarnos.
Son entes, seres egregores, parasitarios, ilusorios, creados colectivamente con la mente y solo afecta a quien piensa en ellos, a quien cree en ellos o a quien es inducido inconscientemente a creer en ellos sin saberlo. Solo afecta a quien cree en ellos, por tanto, si creer es poder, te quito mi poder dejando de creer. Creer es crear y es el gran poder de la humanidad, que todo lo que cree se crea. Y esa, como la lengua, es nuestra gran maldición, porque creemos tantas tonterías que lo estamos co-creando. Creemos que el destino final de la humanidad es destruir este planeta y lo pensamos entre todos colectivamente gracias a los medios de desinformación, documentales, películas y políticas. La educación nos está llevando a crear un destino catastrófico como destino de la humanidad y depende de cada uno de nosotros utilizar bien el poder que se nos ha dado como humanidad, que creer es crear, que la lengua, verbo creador, crea, y utilizarlo a favor nos permite co-crear de forma compatible una nueva realidad que nos permita ser libres, de vivir en libertad, construyendo un futuro donde todos y cada uno puedan vivir en paz y armonía. ¿Por qué no? Si voy a co-crear algo, ¿por qué no co-creo algo que realmente me apetezca vivir, en lugar de crear algo que me atemorice vivir? ¿Por qué utilizar mi tiempo para crear algo que me aterra? ¿Por qué seguir sosteniendo que sanidad es algo que tenga que ver con sano? ¿Por qué sigo creyendo, sabiendo que sanidad es quien crea la enfermedad y luego te da el problema que creó? Y así industria y fábrica mueven economía y comercio sobrevive vendiéndose cualquier. Ahí es donde vendemos nuestra alma. Ahí compramos naturaleza. Voy a comprar una planta. Ole. Y entiendo que por ahí se empieza. Pero ¿por qué no utilizamos nuestros recursos para salvar el planeta? ¿Por qué no usamos nuestros recursos para construir una ciudad, civilización que viva en simbiosis con la naturaleza? ¿Por qué el avance y el progreso está reñido con lo natural y la vida? ¿Por qué ganan tanto con la destrucción y no hacemos nada? ¿Por qué ganan tanto con la guerra y no hacemos nada? Depende de nosotros lo que pensamos, depende de nosotros lo que verbalizamos y depende de nosotros las acciones que llevamos a cabo. Cada gesto importa, cada pensamiento importa, cada palabra importa. Y son 3 pilares fundamentales para crear una realidad propia y misma absolutamente diferente. Nuestra atención en esas 3 y nuestra intención podría cambiar la realidad colectiva en un instante. Todos alineados hacia un mismo futuro potencial, cambiaría la realidad colectiva aquí y ahora. Pero requiere de hacer este trabajo, ardua tarea de ir humanito por humanito diciendo, vamos, despierta. Porque cada humano despierta vale por miles de dormidos. Para tener el control el 1% necesita masa crítica. Convertirnos en una masa que piensa sin consciencia. Pero es que cada ser humano consciente impacta tan fuerte que el humano se está transformando de una manera que no sabemos ni medir, pero se puede cambiar, como se puede evidenciar que todo se está transformando. Hace no mucho tiempo este tipo de comunicación no se podía dar. Hace no mucho tiempo este tipo de mensaje era perseguido, según cuenta la historia, para que tengamos miedo de lo que pensamos y lo que decimos. Yo no sé si fue verdad, yo sé que hoy puedo hablar y que hoy utilizo mi voz para algo sensato, para decir verdad, la verdad que yo compruebo, la verdad que yo evidencio y la verdad que nos pueda liberar.
Bien, ¿cuál será entonces el futuro potencial? El despertar de la humanidad. Y cada presente, cada hora, cada intento, cada acción, pensamiento y palabra nos lleva hacia ese futuro potencial. Que nuestra mente cambie el punto de encaje, la perspectiva desde la cual vive su vida tal como la vive, en sociedad o no sociedad. Al fin y al cabo todo es sociedad para los que estamos aquí. Lo que importa es desde dónde, para que todo cuente, para que todo sume. ¿Desde dónde? Si mi propósito existencial que yo autoelijo, pues yo soy, y autodeterminar, autodecidir y autoelegir es mi libertad de ser, entonces voy a autoelegir una ideología que realmente libere yo soy somos. Como voy a elegir a qué enfocar mi día a día para que todo sume y cuente. En mi decisión diaria, si yo elijo desde dónde, todo cuenta y suma. Pero si en mi decisión diaria duermo despierto, entonces todo suma hacia esa masa crítica inconsciente. La consciencia permite que todo lo que yo haga tenga un valor sobrenatural. Conforme yo me permito despertar la inteligencia biológica que soy, empieza a guiar mi vida. Empieza a llevarme hacia un destino potencial propio. Me reconozco como vida propia misma, como vida sagrada, y todo empieza a cambiar. Es cierto que hoy vengo a hablaros del futuro potencial. El futuro potencial no es tener una mejor profesión ni más dinero. El futuro potencial es despertar para que yo pueda transformar la realidad propia y colectiva hacia un mejor estadio evolutivo. Permitirme salir de ese 5% debería de ser un principio básico que ahora sea un propósito vital para la humanidad. Salir del 5% evolutivo con todo lo que tengamos que hacer. Por eso hoy era esa toma de conciencia, que ahora se puede. Desde el último año que se cerraron las dimensiones artificiales, la única dimensión que hay es esta que tú y yo vivimos. Pero está el humano enajenado en el paradigma social. Está el humano enajenado en su propio autoparadigma, creyendo que su verdad es la verdad de todo el mundo y si no están equivocados. Y luego está el humano que está despertando a qué es naturaleza. Podemos ponernos en ese lugar y permitirnos el desde dónde, a partir de ahora. Si empiezo a ser un potenciador allí donde miro, todo se empieza a convertir en naturaleza y de repente la naturaleza toma las riendas de nuestro destino. Desde hace un año tenemos la suerte de que la matriz natural acogió al ser humano social en su inconsciencia. Por regla general, la naturaleza sigue su camino. Y si esta especie había decidido extinguirse porque era nuestro futuro potencial catastrófico, vamos hacia la extinción del planeta y de nuestra humanidad y nos quedábamos tan tranquilos. Ya estábamos buscando un planeta fuera al que huir. Si llegamos a este punto, el planeta podría haber tomado una decisión. Oye, quizás esta especie necesite extinguirse. No es eficiente. Involuciona. Se aletarga. No quiere evolucionar. Pero es que existe otra humanidad que sí lo está haciendo. Quizás una parte de esa humanidad no evoluciona y otra parte va hacia su futuro potencial. Entonces, esa otra humanidad que vive en simbiosis con la naturaleza, con progreso y tecnología, ojo, pero no se parece a la nuestra, que vive aquí y no sale en los mapas, como mucha parte del planeta no aparece en mapas y da vergüenza poder reconocerlo, esa otra humanidad creyó en nosotros. Y ahora hemos tejido redes entre unos y otros, no porque ellos quieran decirnos cómo vivir, sino porque ellos creen que nos estamos matando y que estar al 5% desmerece el potencial humano que somos.
se han tejido con nosotros cuando ellos eran libres sin estar tejidos con nosotros. Eran mucho más libres, estaban mucho más a salvo, no estando en nuestros mapas. El hecho de que estén preocupados por nosotros es para que empecemos a mirarnos desde fuera y digamos, hey, hay otra humanidad que desconocía, punto número 1, y está preocupada por la mía, punto número 2. Y yo estoy tejido en una holografía totalmente que creo que el humano social es lo único que hay, egocentrismo a un nivel desproporcionado. Así que tengo que salir de la Matrix. ¿Cómo? No huyendo hacia otra parte del mapa donde no está, sino soberanizando mi Matrix personal, convirtiéndola en inteligencia biológica, inteligencia social, y luego juntos soberanizando esta Matrix que está fuera de órbita, ha perdido su objetivo, que era hacernos evolucionar, recuperar la libertad dentro, para crear las redes de conciencia que están co-creando la realidad colectiva aquí y ahora. Hay miles, ya millones de humanos unidos, creando una nueva realidad, creando movimientos de muchos tipos que no aparecen en televisión. En televisión solo aparece industria, fábrica, comercio, sanidad y economía. Son sus medios de comunicar esa información. Y en educación tampoco aparece. Sin embargo, existe. Y eso cuentan por miles que están creando, están uniéndose, comprando también, usando economía, espacios abandonados y lugares que puedan reconvertir, creando nuevos modelos de vida, comprobando que funcionan, que son sostenibles, que nos permitirían vivir en libertad, comprobando que las teorías de ser libres son compatibles con una vida evolucionada, futuro potencial para nosotros. Esos que están todos los días dedicados son humanos sociales como tú y como yo, que apuestan por volver a ser potencial evolutivo para nuestra especie, para nuestro planeta. Y se están alineando con esas otras humanidades o esa otra humanidad que también se han unido entre ellas para dejar claro que somos todos una sola humanidad y que el futuro de la humanidad es la sumatoria. No podemos seguir viviéndonos como dos humanidades porque la nuestra está saliendo perdiendo. Y el hecho de que nos liguemos y nos unamos los unos a los otros, nos potenciemos y miremos el potencial allí donde voy, ya transforma la realidad a mi alrededor. Permitirme que cada pensamiento, palabra y acción vaya hacia el futuro potencial es la perspectiva más adecuada para cambiar mi ideología. Confiar en mi sistema de verdades y no en el sistema de creencias. Olvidarme de las historias que me han contado que yo no puedo comprobar. Y reconocer que la gran mentira es el primer despertar. Reconocer que la vida es sagrada y extraordinaria es el segundo y tercer despertar. Y que yo puedo despertar aquí ahora esos 3 despertares. Permitirme vivirme como vida sagrada, extraordinaria y pensar que cada uno de nosotros es. Así el yo soy se convierte en esa inteligencia biológica que se mueve por la mente biológica superior. Se convierte en ese intelecto superlativo que me permite explorar mi genialidad, desplegar el potencial humano que yo soy extraordinario como cada uno de nosotros es. Y así el yo soy toma las riendas del somos y se permite co-crear una realidad donde realmente la vida sea el primer orden, sea nuestro objetivo, ser vida evolucionando hacia una mejor versión, ser vida que explora su potencial para llevarnos a un estadio superior de nuestra propia especie, de nuestra humanidad y de nuestro planeta. Que nunca más un futuro catastrófico que diga que vamos a extinguirnos y que vamos a destruir el planeta sea posible y que nosotros no seamos aliados de las mentiras ni de los rumores que matan. Aquí empieza el acto de libertad, donde yo me separo de la ilusión
empiezo a despertar. Cuando empiezo a despertar, ver verdad se convierte en el primer foco de atención. Y cuando ver verdad, solo ver potencial. Y así, futuro potencial es ahora.